a continuar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, Fraude versus Corrupción, donde conoceremos las diferentes estrategias y aspectos que se van a tratar durante este webinar, mostrando las diferencias de estos flagelos, las técnicas para su prevención y detección y las consecuencias que acarrea. En el Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude, INIF, estamos comprometidos en la lucha contra el fraude, por lo que generamos y gestionamos estos espacios de conocimientos para poder compartir con ustedes diferentes estrategias, herramientas y técnicas para luchar de manera efectiva contra este fenómeno. Estamos convencidos que solo de esta forma podemos construir una cultura de honradez en nuestra sociedad. Esperamos que el webinar sea de su agrado y supere sus expectativas. Recuerden que durante el webinar pueden enviarnos sus dudas e inquietudes por medio del chat y al finalizar tendremos un espacio donde las compartiré a nuestras ponentes y ellas darán respuesta a cada una de ellas. Pues para iniciar quiero presentar a nuestras panelistas del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Franci Alba Abril, socia fundadora y directora de asesoría y evaluación del Centro de Gobernanza Abierta. Franci es politóloga y especialista en derecho local y regional, con experiencia en formulación e implementación de herramientas de transparencia e integridad en seguimiento y evaluación de lineamientos y estándares en organizaciones. También trabajan en la articulación de iniciativas y redes de trabajo para el fortalecimiento de prácticas anticorrupción, transparencia, ética y cumplimiento. Bienvenida, Franci, y también les presento a la doctora Lina María Chacón Cancino, es la gerente de INIF del Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude. Ella es abogada bilingüe, egresada de la Universidad de La Sabana con especialización en Derecho a los Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana y en Gerencia de la Comunicación Organizacional también de la Universidad de La Sabana. Posee más de 17 años de experiencia en el sector asegurador como analista, consultora e investigadora antifraude en los ramos de transporte, generales, vida y autos. Muchas gracias a las dos por compartir su conocimiento el día de hoy y experiencia a todos nosotros. Y para pues no ahondar muchísimo más en este tema, quiero iniciar con la primera pregunta y quiero pues que ya entremos en materia. Queremos ver esas diferencias entre fraude y corrupción y para esto es necesario conocer esas definiciones de cada uno de estos conceptos, evidenciando los componentes principales de estos dos flagelos. Por esto quiero darle la palabra a la doctora Lina María para que ella nos comente qué es el fraude y cuáles son esos componentes que caracterizan a este flagelo. Bienvenida, doctora Lina. Muy buenas tardes para todos, Jessica, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y por la generosa presentación. Este espacio realmente lo queríamos desde hace mucho tiempo. Es un placer contar con la doctora Franci el día de hoy. Ella tiene una amplia experiencia y trayectoria en todos los temas de corrupción y este que ha sido uno de los temas interesantes que siempre se han vinculado cuando hablan de INIF o cuando hablamos de fraude, siempre la duda es, bueno, corrupción es la sombrilla y abajo está fraude, o fraude es la sombrilla y abajo está corrupción. ¿Cuál de los dos es una modalidad? ¿Cuál es una técnica? ¿Cómo se ve en el sector público? ¿Cómo se ve en el sector privado? Entonces, pues realmente es gratificante poder contar el día de hoy con su presencia, con su conocimiento y poder entregarle al público también toda esta información valiosísima que les va a permitir enfocar mucho mejor sus estrategias y lograr los objetivos en relación con la lucha tanto del fraude como de la corrupción. Para hacer precisiones y tal como lo dice Jessica, debemos comenzar por particularizar qué es el fraude. Entonces, para nosotros el fraude es todo acto engañoso que pretende obtener un provecho ilícito.
En nuestro caso y en el caso del 80% de lo que manejamos en el sector asegurador y en los contratos de seguros, pero realmente defraudar es engañar, bien sea por acción o por omisión, porque muchas veces también tenemos en nuestra mente que solamente haciendo, ofreciendo, logramos cometer el fraude o ejecutando una acción. Y realmente no es así, omitiendo también, ocultando información o haciendo otro tipo o cometiendo otro tipo de conductas también logramos defraudar y también logramos ser partícipes o cómplices en un evento de fraude. De la misma manera está la palabra engaño, ¿sí? La palabra mentira, la palabra velar o sesgar o distar de la realidad o mostrar una realidad no veraz a otro o a otros. En algunos casos a personas naturales, en otros a personas jurídicas o grandes corporaciones, pero definitivamente es omitir o no tener la verdad como el punto de partida. Es mostrar una realidad o mostrar más bien una situación o circunstancia que no corresponde a la realidad, no es veraz, no está embestida o no tiene la envergadura de una situación real y que sea cierta. Y también existe una víctima, que es absolutamente importante. Las víctimas, independientemente sean personas naturales, jurídicas, corporaciones o bueno, en la falsa mentalidad que de una u otra manera no tengan alguna afectación, realmente sí lo tienen. La víctima es la que sufre realmente ese engaño y tiene algún tipo de detrimento en cualquier situación, no solamente económico, también puede ser de tipo reputacional, también puede ser de tipo social, es decir, el impacto, la dimensión que puede llegar a tener el fraude implica que si bien es cierto, como en el contrato de seguros sí está enmarcado, hay un interés económico de por medio, pues también vincula otros intereses que es parte de lo que nosotros nos dedicamos a estudiar. Porque si bien es cierto, cuando hay una defraudación se persigue un provecho ilícito, ese provecho ilícito generalmente está enmarcado en dinero o en una situación económica más favorable para aquel que defrauda, traducido en cualquier otro tipo de títulos, puede ser otro tipo de bienes o, en fin, cualquier otra situación, pero también hablamos de un perjuicio o de una afectación de otro tipo, que puede ser social, política, en fin, cualquier otra situación o reputacional. Entonces, en ese sentido, digamos, en ese concepto tenemos enmarcado el fraude y tenemos esos elementos que nos permiten enmarcarlo de alguna manera hacia el enfoque de nuestro estudio. Entonces, me gustaría, Franci, que nos contaras, por favor, cómo está bajo este supuesto y bajo esta definición de fraude que manejamos, cómo está determinada la corrupción. Bueno, muchas gracias, Lina. Primero, darte las gracias por la invitación para participar en este webinar. Y algo que nos parece muy importante que tú decías al principio es entender, digamos, de qué estamos hablando, y pasa al igual que en el tema de fraude, pasa también con el tema de corrupción. Se habla mucho sobre el tema, pero realmente lo que se investiga o lo que se estudia al respecto es muy poco. Entonces, en el caso, digamos, de cuando estamos hablando de corrupción, acá estamos hablando de ese abuso del poder que le ha sido conferido a una persona para obtener un interés particular en detrimento de un interés general o de un interés público. Por ejemplo, cuando hablamos de corrupción en el ámbito de lo público, porque acá también es importante tener en cuenta pues la corrupción que se da en el ámbito de lo privado. Entonces, acá hay unos elementos en esa definición y lo primero es que la corrupción tiene dos partes. Siempre hay dos partes que están cometiendo, digamos, estas prácticas. No es solo responsabilidad de una persona o de una de las partes. Y esto, digamos, es parte de las cosas que también se ha venido avanzando en términos de judicializar, digamos, en este tipo de actos, a las dos partes, no solamente a una, y eso es algo, digamos, de las cosas que se ha venido avanzando. A nosotros nos pasa muchas veces que cuando hacemos reuniones o talleres, por ejemplo, con empresas privadas o con ciudadanos, organizaciones sociales, se entiende que la corrupción es algo del Estado, es un problema que está allá y se relaciona mucho con lo público, pero resulta que para que suceda, digamos, un acto de corrupción, hay una contraparte, y muchas veces es un ciudadano o es un empresario o es una organización
o un actor político, digamos, que está mediando en esta situación y está buscando obtener un beneficio en particular. Entonces, acá también es importante tener en cuenta el rol, digamos, que juega cada persona, cada ciudadano, cada organización, que es una de las cosas que nosotros buscamos promover desde el Centro de Gobernanza Abierta, ese rol y esas acciones, digamos, de corresponsabilidad frente a lo que podemos hacer en términos de lucha contra la corrupción. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que es un fenómeno, digamos, que afecta a todos los países por igual. Muchas veces, y sobre todo acá en Colombia, pensamos que la corrupción es acá muy de Colombia y que nos pasa solamente a nosotros. Yo creo que algunos de los participantes que están en el webinar han visto estos mapas que saca Transparencia Internacional, donde colorean, digamos, como todos los países. Los que están rojos son los países más, o que se perciben más corruptos, es, digamos, como lo que presenta esta medición, y hay unos países un poquito más amarillos. Esos países amarillos, como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, no quiere decir que no presenten, digamos, o no se presenten casos de corrupción. Acá es importante tener en cuenta que la corrupción tiene diferentes formas, digamos, de presentarse. Hoy en día se está hablando mucho de la pequeña corrupción, de esa que pasa como en el día a día, que afecta a la persona que tiene que pagar un soborno para acceder a un servicio de educación o de salud digamos, a gestionar un trámite. Pero está también esa grande corrupción que abarca actores públicos, actores privados y que involucra, digamos, grandes sumas de dinero. Y muchas veces en estos países más amarillitos son los que presentan este tipo de corrupción. Inclusive en estos días Transparencia Internacional sacó un informe de cómo se está exportando la corrupción de esos países a otros. Por ejemplo, el caso más reciente, que es una gran empresa pesquera de Islandia, pues que es uno de los países que se supone que tiene menos percepción de corrupción. Hay todo un escándalo por el pago de sobornos en Namibia para obtener contratos. Y así pasa con muchas multinacionales donde se presentan, digamos, este tipo de casos. Entonces, también hay que, cuando se habla, digamos, de este fenómeno, entender cuál es el tipo de corrupción que se está presentando, entender cuáles son esos actores que se están involucrando para saber también qué acciones se pueden implementar. Allí hay un tema y es como la racionalidad también que existe detrás de que se cometan, digamos, este tipo de situaciones. La corrupción pasa, digamos, por un autointerés, y ese autointerés puede ser en términos económicos, digamos, de obtener un beneficio económico, pero no necesariamente. Digamos, acá en Colombia ha pasado mucho que hay municipios en Colombia y ciertos territorios que han sido cooptados por actores legales e ilegales para obtener, digamos, unos beneficios y sobre todo para mantener un control territorial, ¿sí? Y la corrupción que se presenta allí no necesariamente es para buscar ganarse un contrato o obtener unos recursos económicos, sino para facilitar otro tipo de actos ilegales o acciones o economías ilegales. Entonces aquí también viene una conexión con otro tipo de delitos como el lavado de activos, como la financiación del terrorismo, donde ya estamos hablando de una corrupción que se presenta bajo redes criminales. Entonces, hay un contexto también, digamos, muy particular en Colombia que hace que esta problemática, pues, sea, digamos, muchísimo más preocupante en la manera en cómo se está volviendo ya de manera sistemática y más allá, digamos, de la obtención de un beneficio en particular. Lo que se busca también son otro tipo de beneficios en términos de toma de decisiones y de poder, digamos, en una región o en un territorio. Y muy relacionado con lo que pasa con el fraude, hay un tema ético de por medio, y es que muchas veces la corrupción no solamente implica la violación de una norma, ¿sí? Implica de una norma legal, implica la violación de normas ya más en términos de sociedad o de costumbre o de unos comportamientos o de unos lineamientos éticos en una organización en particular. Entonces ahí es importante también comprender el elemento
ético y el comportamiento, digamos, de la persona en este tipo de situaciones que, al igual que el fraude, juega, digamos, un papel muy importante en el momento en que se presentan o que se cometen este tipo de acciones. Hay muchas organizaciones en el sector público, particularmente, digamos que es donde más se ve que pasan procesos de contratación perfecto, digamos, por ley, por norma, pero son procesos amañados. Entonces, cumpliendo la norma, saltan otro tipo de normas ya de carácter ético, ¿sí? Y terminan obteniendo cierto tipo de beneficios. Entonces, aquí es importante tener en cuenta también que en términos, digamos, de corrupción, no solamente hay unos beneficios económicos, no solamente se busca o se hace a través de la violación de una norma, hay otro tipo de situaciones que inclusive hace mucho más difícil detectar la situación y son esa violación de normas éticas y de conductas, digamos, morales asociadas al comportamiento de la persona. Y esa relación también que se establece con los diferentes actores y en diferentes redes que, pues, no, digamos, acá tampoco, no solamente pasa en Colombia, pasa también en otros países, se empiezan a establecer una serie de redes criminales que empiezan, digamos, a tener o a presentar prácticas corruptas para poder favorecer esas economías ilegales, digamos, que se quieren promover. Entonces ahí empieza, digamos, como la conexión también con otro tipo de situaciones. Y con el fraude, ¿sí? El fraude también hace parte, digamos, de las situaciones que muchas veces se presentan en los grandes casos de corrupción, aunque también, digamos, en la pequeña corrupción se presenta. Son delitos que terminan siendo, o situaciones más bien que se terminan siendo conexas. La corrupción como tal en Colombia no es un delito, hay conductas, digamos, asociadas que son, digamos, sancionadas por la norma y especialmente las relacionadas con delitos contra la administración pública. Hay otros, digamos, relacionados con temas de participación y con temas, digamos, de participación electoral y mecanismos de participación ciudadana, donde se identifican unas conductas y unos actos irregulares como corrupción, ¿sí? Y que terminan, digamos, socavando ese interés general frente a esos intereses particulares que se buscan, digamos, digamos, imponer en este tipo de situaciones. Entonces, ahí hay varios elementos que es importante tener en cuenta dentro de cuando se está hablando de corrupción y muchas veces esos elementos no son, digamos, abordados de manera puntual a través de lineamientos o herramientas. Muchas veces no se tiene en cuenta tampoco el contexto de este tipo de situaciones para identificar riesgos. Y hace parte, digamos, de las acciones que se deberían implementar para empezar a abordar este fenómeno y abordar la problemática. Entonces, generar este tipo de espacios o discusiones frente al tema también hace parte, digamos, de ese tipo de situaciones que acrecentan aún más el tema de corrupción y es el desconocimiento y la falta, digamos, de información sobre lo que realmente está pasando bajo este fenómeno. Entonces, ahí, digamos, ahí hay una relación muy, muy cercana y muy conexa en muchas partes en términos, digamos, de la relación con fraude y de los elementos que se podrían compartir entre, digamos, como entre estos dos conceptos. Y también hay, digamos, ahí hay unas acciones que se implementan en cada una de estas situaciones que llevan, digamos, a abordar y que pueden mejorar, digamos, muchísimo más en cómo se previene y cómo se trabaja ya, digamos, en abordar y en enfrentar este tipo de fenómenos. Muchísimas gracias a las dos. Pues ya nos queda un poquito más claro de pronto cuáles son esas diferencias, aunque siguen teniendo cosas muy similares, el fraude y la corrupción. Ya empezamos como a ver esas diferencias puntuales. Y a mí me gustaría saber, precisamente viendo lo que ya nos comentaban, si las estrategias para prevenir y detectar estos flagelos distan entre sí o al contrario, se pueden complementar. En ese sentido, nuevamente le doy la palabra a la doctora Lina para que ella nos comente un poco sobre este tema.
Muchas gracias, Jessica. Por supuesto que se complementan y es parte de todo el trabajo que bajo las alianzas que hacemos con entidades como la que actualmente representa Francia y un equipo que soporta todo el estudio en temas de corrupción como lo es Gobernanza Abierta, nos permitimos entretejer y generar diferentes parámetros para poder atacar estos dos fenómenos de manera paralela y de manera conjunta. Nosotros desde nuestro lado, igual que lo que seguramente va a decir Francia en algún momento, tenemos un círculo donde empezamos desde un análisis, luego una conceptualización de frente a lo que las organizaciones deben tomar como recomendaciones o como acciones a tomar, y un tema de judicialización, a pesar de que, como lo señaló Francia anteriormente, estamos en la misma condición que la corrupción. Nosotros en términos de fraude no tenemos un delito ni una tipicidad determinada que lo podamos atacar de manera directa. Eso nos invoca también a que dentro de las investigaciones juiciosas que hacemos y la cooperación que tenemos con las autoridades judiciales y fiscales en Colombia, logramos establecer toda esa serie de conductas irregulares y de conductas típicas que sí se presentan para cometer fraude y que muchas veces se comparten de manera directa o indirecta con el tema de la corrupción. Entonces, en estrategias de prevención actuamos, por lo menos de la misma manera, entiendo, y ya Franci nos lo aclarará, como lo hace Gobernanza Abierta en el sentido de formación. Para nosotros es clave y es el ADN en todo el tema de lucha contra el fraude, la formación, la capacitación a todos nuestros colaboradores, desde el comité ejecutivo, desde los altos directivos, hasta aquellos que prestan servicios transversales o servicios de apoyo, porque el conocimiento nos permite también establecer indicadores y estrategias efectivas, o mejor aún, que aquellas estrategias que se propongan sean bien recibidas y sean ejecutadas en los tiempos y bajo las actividades que se señalan. Y de otra parte es la operación, que realmente es empezar a establecer dónde se presentan estas conductas irregulares, qué códigos realmente se están violando y, como lo mencionaba Franci, a nivel ético, qué estamos haciendo o qué se está fracturando para poder entender dentro de los códigos únicos, bien sea privados o públicos, y determinar si realmente allí puede haber una fase de judicialización sí o no, o incluso más allá de la judicialización, las sanciones internas y de alguna manera el señalamiento a la cero tolerancia en temas de fraude, seguramente ahora Franci lo señalará en temas de corrupción, y las consecuencias que esto acarrea, porque a pesar de que no haya una conducta penal o una sanción penal directa, sí existen otras que son paralelas o que pueden llegar a verse como indirectas, pero pueden incluso ser mucho más graves, ¿sí? Que es lo que más adelante quizás, si el tiempo nos da, las podemos explorar. Entonces, desde la cara del fraude, desde lo que nosotros hemos venido estudiando, desde lo que continuamos explorando, desde las diferentes disciplinas, absolutamente complementados, absolutamente necesarios y articulados. Lo que quizás no ve Franci desde Gobernanza Abierta, no lo ve INIF, o al contrario, o lo vemos igual, pero tenemos perspectivas por el tipo de conceptualización diferentes, pero en algún punto logramos un tema de encuentro, y es bastante fuerte y también bastante robusto a la hora de también buscar eventualmente un tema de judicialización frente a las autoridades y que involucre al uno y al otro. Entonces, pues, desde la cara del fraude, eso es lo que nosotros consideramos. Franci, nos gustaría escucharte desde el tema de la corrupción, y me gustaría de alguna manera, porque es una duda que frecuentemente se teje y de cara a las organizaciones privadas con las que nosotros muchas veces trabajamos, que tuviéramos también un poco de claridad en lo que hoy se acuña o en lo que hoy se entiende, y me gustaría también entenderlo desde el punto de vista de conceptos y de patrones, la corrupción privada. Entonces, Franci, te agradezco tu claridad o tu conocimiento para saber todo esto. Vale, Lina. Pues en términos de corrupción privada, se maneja, digamos, como el mismo concepto. Acá, digamos, la afectación está más dada a ese interés, puede ser ese interés general, digamos, de la empresa, como a los propósitos, a la misión, digamos, que tiene la organización, pero que también puede tener unas repercusiones en el ámbito, digamos, del interés general en un territorio o en un país. De hecho, así, digamos, está establecida en el Estatuto Anticorrupción en Colombia, la corrupción privada.
y está, digamos, muchísimo más centrada en esa dinámica que pasa muchas veces entre las organizaciones empresariales cuando hacen, digamos, negocios entre ellos. También hay pagos de sobornos, no solamente hay pagos de sobornos, digamos, a los funcionarios públicos, también se presenta, digamos, entre empresas, pero también se presentan otro tipo de prácticas, como por ejemplo la colusión, que en Colombia ya también está siendo, es alguno de los delitos que se han venido introduciendo recientemente. Entonces, ahí hay varias prácticas, digamos, que se presentan, que unas se dan muy en el ámbito de la empresa o de empresas con otro tipo de empresas, e inclusive que involucran también actores públicos, que es, por ejemplo, una de las acciones que busca prevenir y que busca enfrentar la Convención Internacional de Prevención de Soborno, que en Colombia también ya fue adoptada, y busca, digamos, involucrar ya acciones y sanciones mucho más específicas a personas jurídicas y naturales que cometen este tipo de actos, ya sea en el ámbito de lo privado, en los negocios que realizan, pero también en esas relaciones que tienen con otros actores públicos, especialmente con los actores públicos o funcionarios públicos de otros países. Esto es una convención que se ha venido promoviendo en el marco, digamos, en el seno de la OCDE por todas las situaciones que les comentaba se han venido presentando de esos países muy desarrollados y que se presentan, digamos, en otro tipo de naciones. Entonces, se utiliza, digamos, como la misma definición y los patrones, digamos, son muy similares para cuando estamos hablando de corrupción privada. En ambos casos, las convenciones internacionales, que es como la guía que se utiliza para trabajar en estos temas de lucha contra la corrupción, hay acciones de tipo preventivo, de detección, de investigación y de sanción. Esas acciones de tipo digamos, de detección, investigación y sanción son principalmente las que llevan a cabo los organismos de control y de judicialización, de investigación y judicialización. Y aquellas que son de carácter preventivo, inclusive de detección también, son aquellas en las que todos podemos aportar. Y eso es, digamos, parte de las acciones que nosotros buscamos hacer desde el Centro de Gobernanza Abierta, para promover que muchas más organizaciones, ya sea en el ámbito de lo público o de lo privado, adopten medidas preventivas. Entonces, allí hay varias acciones que nosotros consideramos que se pueden implementar y que apoyamos, digamos, desde el Centro de Gobernanza Abierta. Por un lado, las organizaciones pueden implementar políticas y lineamientos de carácter preventivo para definir cierto tipo de situaciones que muchas veces no son muy claras al interior de la organización y en el trato, digamos, o en el relacionamiento con otros actores. Muchas veces la gente no sabe si recibir un regalo o no, si se está presentando un conflicto de interés o no. Entonces, empezar a definir esos lineamientos y esas políticas en las organizaciones es muy importante, digamos, empezar a desarrollarlos, generar responsables de seguimiento y de implementación de estas políticas, pero también mecanismos de control y de seguimiento, inclusive de sanción en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, para que realmente se lleve a cabo digamos, una buena implementación. También existen, digamos, acciones, y aquí va muy alineado con el tema de fraude, de gestión de riesgos. Las organizaciones hacen gestiones de riesgos de fraude y de corrupción, sobre todo en el marco de las organizaciones privadas, para detectar, digamos, todas las alertas que allí se presentan en estas dos situaciones y frente a posibles y otras prácticas corruptas que se presentan. Esto, digamos, en el ámbito de lo público está mucho más centrado en el tema de corrupción como tal, más que en el tema de fraude. Creo que allí poco a poco hemos venido aprendiendo mucho de lo que se ha venido haciendo en gestión de riesgos y que, digamos, genera un proceso de articulación para prevenir digamos, estos dos tipos de problemáticas. Hay acciones, digamos, de carácter preventivo en términos de generación de cultura, de integridad, de generar acciones de articulación y de corresponsabilidad con otros actores. Para nosotros, como tú decías, Lina, también es muy importante la generación de capacidades, y uno genera capacidades generando herramientas y generando conocimiento.
hay muchas organizaciones que no saben cómo desarrollar o cómo implementar políticas o cómo gestionar riesgos de corrupción, y es allí donde, digamos, nosotros es parte, digamos, de las acciones que realizamos, pero también muchas organizaciones, a pesar de que desarrollan políticas y lineamientos, nosotros veíamos en una de las últimas encuestas que hacía la Universidad Externada de Colombia sobre este tema empresarios, alrededor más del 60% de los encuestados han desarrollado algún tipo de lineamiento, códigos o políticas anticorrupción, pero apenas como el 40% han hecho algún tipo de socialización, capacitación con sus grupos de interés. Entonces acá es muy importante que estas herramientas se apropien, se den a conocer, se socialicen y se formen tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos en este tipo de lineamientos para que realmente se puedan implementar y se puedan apropiar por parte de la organización. Entonces allí nosotros hemos desarrollado una línea, digamos, de cursos de formación frente a estos temas, sobre todo enfocándonos en identificar buenas prácticas, estudios de caso, herramientas puntuales donde la gente pueda llevar esto a su organización y también, digamos, lo pueda implementar. Y por último, también creo que es muy importante, y tú lo nombrabas hace un momento, el tema de evaluar y de hacer seguimiento frente a estos temas, de generar unos diagnósticos y unos seguimientos frente a este tema. Entonces, allí también nosotros consideramos que es importante generar herramientas. Y cuando estamos hablando de poder, digamos, articular estos temas digamos, de carácter y de cara, digamos, de hacerlo en términos preventivos, es muy importante la articulación. Nosotros trabajamos bajo 4 pilares de transparencia, integridad, cumplimiento y sostenibilidad, porque estos 4 pilares casi que representan muchas de las políticas o áreas de trabajo que muchas de las organizaciones tienen digamos, a su interior, pero que muchas veces no articulan sus acciones para poder, digamos, implementarse, para poder abrirse y socializarse, digamos, con el público con el cual están trabajando, con sus grupos de interés. Nosotros, cuando hablamos de gobernanza abierta y cuando empezamos a trabajar, digamos, bajo este concepto, estamos buscando que todas estas políticas de carácter preventivo, no solamente en materia de transparencia, sino también en materia de integridad, en materia de cumplimiento, de sostenibilidad, se hagan de manera articulada y de una manera abierta. Un ejemplo que yo siempre pongo es en esta época de pandemia. Yo creo que muchos no teníamos la menor idea de cómo nos empacaban la mercancía que hoy en día llega a nuestras casas. Hoy en día nos cuentan mucho más, las empresas nos están contando cómo empacan el producto, cuáles son las medidas de bioseguridad, cómo lo están entregando en mi casa, cómo me llega al domicilio. Inclusive hay muchas que están contando qué donaciones están haciendo, qué medidas están haciendo en términos de sostenibilidad y de cómo están aportando, digamos, en este tema, mejorar temas no solamente de medio ambiente, sino también en términos sociales, digamos, por todos los cuestionamientos que ha traído esta crisis también a las organizaciones, no solamente públicas, sino también a las privadas. Entonces, esto ha llevado a generar un diálogo abierto, un diálogo con ese cliente ciudadano, donde nos están informando hoy en día, inclusive nos informamos y buscamos mucho más información de cómo me van a entregar el domicilio, cómo lo empacan, cómo lo entregan, cuáles son las medidas. Es de esto, digamos, de lo que estamos hablando cuando hablamos de gobernanza abierta, cómo entregamos la información, cómo hoy se abre la información de muchas de las organizaciones, no solamente de sus estados financieros, sino de muchas de las acciones que se están implementando y cómo esa información también llega al interior de la organización, ¿no? Porque esto no es solamente pensar hacia afuera, sino también hacia adentro, cómo lo estoy haciendo con mis empleados y sus familias. Hoy en día las familias están mucho más alerta y mucho más preocupadas por las medidas preventivas que se están haciendo al interior de las empresas, que antes yo creo que muchas esposas no le preguntaban o muchos hijos ni siquiera sabían qué pasaba en la empresa de su papá. Hoy en día la gente está mucho más enterada del tema y es allí donde consideramos que es mucho más relevante empezar a hablar sobre este término de gobernanza abierta y de cómo todas estas acciones en su conjunto son acciones, digamos, preventivas, son acciones de corresponsabilidad y que le dan un lugar, digamos, a la organización. Entonces, generar estos procesos de diálogo, de conocimiento, generar procesos
de formación y generar herramientas, digamos, mucho más prácticas para las organizaciones, es parte, digamos, de las apuestas que nosotros tenemos en el Centro de Gobernanza Abierta, y es como desde donde también queremos generar la reflexión, como desde cada uno desde nuestro rol como ciudadano, profesional, digamos, en el papel que estemos desempeñando en la sociedad, podemos, digamos, aportar frente a este tema en materia de lucha contra la corrupción, en materia de integridad o en temas también incluso de prevención de fraude. Muchísimas gracias, Franci. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, y pues con el tema y demás, sí me gustaría hacer esta pregunta que nos hacen a través del chat de una vez para resolver de una vez esta inquietud, y es, por favor, si nos puedes repetir los 4 pilares que nos indicaste rápidamente. Nosotros trabajamos bajo 4 pilares: el de transparencia, cumplimiento, integridad y sostenibilidad. Cada uno de estos pilares, muchas veces las organizaciones los ven reflejados en sus políticas internas, su código de integridad, sus políticas de sostenibilidad, esos programas de sostenibilidad, programas de cumplimiento, por ejemplo, también. Pero muchas veces estos temas no están articulados, entonces es importante allí tener en cuenta también unos principios de articulación, de responsabilidad, en la manera, digamos, cómo se implementan y cómo se logra una integralidad entre estas, digamos, como entre estos 4 pilares, que eso es como uno también de los llamados que hacemos. Hay algunas organizaciones que ya han empezado a integrar estos temas bajo inclusive una sola área dentro de la organización, para poder, digamos, también generar allí sinergias y poder también ser mucho más eficientes en la implementación de este tipo de políticas. Vale, Franci, muchísimas gracias. Sí quería como resolver esta duda antes de continuar, y ya para, digamos, que darle como un cierre precisamente a este webinar tan interesante, quiero preguntarles cuáles son las consecuencias que acarrea tanto el fraude como la corrupción a nivel social, a nivel cultural y a nivel legal, porque como ustedes ya lo venían diciendo, pues a veces a nivel legal suceden algunas cosas o algunos o son detenidos en algunos casos, perdón. Entonces quisiera ver esas consecuencias también en otros aspectos, a nivel social, a nivel cultural. Nuevamente le doy la palabra a la doctora Lina, bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ya hablamos de las económicas y pues bueno, las más graves quizás para lo que nosotros consideramos son las culturales y las sociales, porque definitivamente hay muchas perspectivas en relación con esto. La primera es la normalización de la conducta, es decir, el vivo del bobo, el más chévere es el que es más vivo, el que se salta la fila, el que obtiene las cosas de manera fácil, de manera rápida, y pues claramente esa normalización de la conducta hace que cada vez más personas crean que es el camino. Y eso impide que nuestra sociedad también crezca y se determine de una manera distinta, porque culturalmente se nos tacha, y no hablo solamente del caso en Colombia, sino en otros países, de culturas que tienen mucha tendencia al fraude, que ven el fraude con mucha normalidad, que no hay sanción, que no hay represión, que de alguna manera es permitido, que es aplaudido. Entonces nos vemos señalados socialmente y culturalmente como una sociedad que permite y que facilita de alguna manera este tipo de conductas. Eso repercute también en el escenario corporativo y en el escenario empresarial. ¿En qué sentido? Cuando uno realmente busca, o más bien piensa en alguna compañía, siempre se identifica con los principios éticos y con la transparencia que se ve o que se denota en esa organización. Cuando a uno le hablan de una organización donde han habido algún tipo de escándalos por algún tipo fraudulento o de corrupción, pues obviamente uno lo mira o lo trata de una manera distinta. Con esto no quiero decir que porque en la organización se haya presentado un evento, entonces toda la organización es corrupta o la organización permite el fraude. No, seguramente no. Pero claramente si esto es de una manera frecuente, reiterada, o incluso los altos directivos no toman cartas en el asunto y esto no termina tan bien y terminan siendo casos sonados o casos donde claramente incluso sus mismos directivos están involucrados, pues uno ve que existe una ruptura entre lo ético y de alguna manera lo correcto,
que le permite tener algún tipo de reservas frente a la organización o frente a las personas que la administraron en algún momento. Entonces, para nosotros es lamentable ver que socialmente sí hay un señalamiento, así muchas veces no sea directo, porque las personas también generan un temor alrededor de esto, pues porque a veces no denuncian o porque sabiendo algo, pues no se sienten fuertes para encararlo de alguna manera, o no señalan o no sancionan directamente porque es mi jefe o porque yo conozco a la persona o porque hay un vínculo de una u otra manera, pero definitivamente sí empieza a generar un eco y una bola de nieve que luego puede resultar siendo incontrolable y que nos señala o nos pone una marca, que es inconveniente, porque entonces, como les mencionaba en el ejemplo anterior, si uno de pronto una empresa no la ve con los mismos ojos porque han sucedido algunas cosas, pues resulta que allá adentro también hay personas buenas que quizás luchan por intereses legítimos, que la verdad es su presupuesto básico, entonces eso también genera que esas personas se vean afectadas y que quizás su vida también termine siendo afectada porque salieron de una u otra entidad o porque también les cobija o pueden entenderse como cómplices habiendo conocido o no el tipo de conducta irregular en la que se estuviera incurriendo. Entonces, realmente estas son las consecuencias más graves en digamos, en nuestro concepto, porque si bien las otras permiten algún tipo de resarcimiento, sea mínimo o sea máximo, que generalmente es mínimo, pues de alguna manera se logra. Pero claramente en el tema social y cultural el impacto es mucho más fuerte. Y en el tema legal, pues por supuesto tienen consecuencias, por supuesto existen sanciones, como lo venía diciendo en la primera pregunta seguramente, si bien el fraude no es una conducta, digamos, sancionable a la luz del Código Penal, pues sí para cometer fraude, que es digamos, un poco la mentalidad o el chip equivocado que muchas personas manejan. Para cometer fraude, pues se necesita cometer otra serie de conductas que posiblemente, y lo vemos en muchos de los casos, seguramente sí están tipificadas y legalmente pueden incluso hasta generar consecuencias mucho más graves de la que el fraude por la connotación que tiene pueda llegar a acarrear. Porque no en todos los fraudes, como lo decía también en la primera pregunta, lo que se persigue es un tema económico, se persiguen quizás otros intereses incluso mucho más graves o que tienen que ver ya con la integridad personal o física de alguien, y pues eso involucra realmente otra serie de tipos penales mucho más graves, por lo tanto pues las sanciones o las consecuencias son de mucho mayor impacto. Entonces pues Franci, cuéntanos en relación con el tema de la corrupción, ¿cómo lo ves? Pues mira, en el tema de la corrupción hay un tema y es que alrededor como del 95-96% de los colombianos consideran que es uno de los temas más graves que existen en el país. También consideran que no se está haciendo nada frente al tema. Y cuando uno va a ver qué pasa, digamos, cuando suceden casos de corrupción, cuando se le pregunta a los ciudadanos frente a este tema, hay un temor, digamos, a denunciar, que era digamos que es uno de los temas en términos de herramientas y de alineamientos preventivos más importantes, de tener canales de denuncia y protección al denunciante, y mucha gente no lo hace por el temor y digamos, el temor no solo a represalias, sino por su vida. Pero también hay una situación y es que alrededor más del 30% de las personas consideran que guardar silencio puede lograr también hacer que consiga su objetivo. Entonces, yo puedo saber de que está pasando una conducta corrupta, un acto, pero me quedo callado porque de pronto logro que me den el servicio que estoy solicitando o que se construya la vía o que al final de cuentas se ejecute el contrato. Entonces la gente prefiere guardar silencio. Entonces eso es, digamos, muy preocupante, digamos, en términos de cómo también toleramos este tipo de prácticas. Y eso, digamos, es una de las consecuencias en términos de confianza, de legitimidad y cómo este fenómeno se termina volviendo algo sistemático en el día a día y terminamos ya, digamos, pasándolo como algo normal que termina pasando. Y esas, digamos, de las cosas que considero que son más difíciles, digamos, de trabajar, imponer una sanción o subir sanciones, que generalmente la gente pide el aumento de las sanciones por casos de corrupción,
pero hay unos temas, digamos, en términos sociales y culturales que son un poco más difíciles de trabajar. La legitimidad del Estado, por ejemplo, para mí es una de las grandes afectaciones que se tiene. La gente ya no confía en el Estado. Hay instituciones como el Congreso, digamos, los jueces, la rama judicial, son de las instituciones en las que menos confían los ciudadanos, más del 50% en estas encuestas que hace el Latinobarómetro de las Américas. Y a la vez son las instituciones que se consideran más corruptas, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación muy directa frente a este tema de la confianza por casos y por hechos de corrupción que terminan afectando la legitimidad, ¿sí? Como tú lo decías, en términos económicos, digamos que, claro, se están perdiendo muchos recursos, pero además son recursos públicos, lo cual, digamos, genera una mayor alerta. Pero creo que aquí hay un tema importante y que de hace unos años para acá se ha venido promoviendo, y es cómo esto termina afectando los derechos fundamentales de la persona. Hay derechos humanos que se están violando porque se está privando del acceso a cierto tipo de servicios, ¿sí? ¿Cuántos casos hemos visto nosotros relacionados, por ejemplo, con el tema del PAE, que es todo el programa de alimentación escolar? No es solamente que el niño no pudo comer, es que es todo un tema de educación, de salud, su derecho también a la vida. Muchas personas realmente dependen de este tipo de programas. El cartel de la hemofilia, escándalos, digamos, de corrupción asociados a sectores que son tan básicos en términos de calidad de vida, que terminan afectando derechos que son fundamentales. Entonces, aquí hay unas consecuencias, digamos, en términos sociales, pero también en términos de derechos humanos, y se está empezando, digamos, a hablar mucho sobre el tema de la victimización y de los costos de la corrupción, de cómo deberíamos empezar a hablar de las víctimas de la corrupción y de cómo reparar a estas personas que han sido afectadas por este fenómeno, que es algo que todavía, digamos, creo que estamos muy lejos de trabajar este tema en Colombia, pero debemos avanzar hacia allá. En Colombia no solamente las personas están perdiendo o están viendo afectado su derecho a la salud o a la educación, sino también a la vida. ¿Cuántos líderes sociales no han muerto en Colombia por denunciar casos de corrupción en sus territorios? Entonces, las consecuencias son, digamos, nefastas, son catastróficas para una sociedad, y más cuando el fenómeno se empieza a volver sistemático dentro de un país o dentro de una sociedad, ¿sí? Yo ahí concuerdo con Lina que muchas veces frente a este tema, sobre todo en el tema de legitimidad, se afectan mucho las instituciones. La gente no vuelve a creer, digamos, en esas instituciones, y allí hay personas que están trabajando en su día a día y que están haciendo bien su trabajo, ¿sí? Entonces, terminan siendo otros también los afectados por uno o dos que están adentro, digamos, cometiendo este tipo de actos y promoviéndolos. Y eso, por ejemplo, también hace parte de las cosas que, y lo digo ya, digamos, en términos personales, cuando uno trabaja estos temas, y es que la gente ya no cree en esto. Entonces la gente dice que luchar contra la corrupción, eso no sirve, y es muy difícil empezar a trabajar este tema dentro de una organización o llegar, por ejemplo, a una comunidad a trabajarlo, porque ya hay una resistencia frente a lo que se está haciendo y a lo que no se está haciendo, y a lo que también se justifica, digamos, para hacer, y de cómo muchas veces esto termina siendo procesos muy largos, digamos, en términos sancionatorios. Allí, digamos, en términos o en las repercusiones legales, hay un tema, y es que, digamos, en términos de corrupción, las sanciones penales en Colombia están casi que centradas en delitos contra la administración pública, cuando son, digamos, conductas asociadas a corrupción. Casi el 87% en los últimos años han sido sanciones relacionadas con delitos como el cohecho. El cohecho es el delito más sancionado en Colombia en términos de delitos contra la administración pública, también el peculado, pero hay otro tipo de delitos, como por ejemplo el voto fraudulento, las personas que se hacen pasar por otro ciudadano para volver a votar, o votar por una persona que, por ejemplo, ya está muerta, y ese tipo de cosas, son otro tipo de delitos que afectan la participación y están asociados, digamos, a conductas o a prácticas corruptas.
Otro de esos delitos que también, digamos, está teniendo hoy en día incluso aumentado la sanción es en términos de lavado de activos, por las relaciones que se están generando allí, como les decía, en términos de esas economías ilegales que se están presentando y cómo para, digamos, legalizar muchos de estos recursos se terminan pagando sobornos y se terminan presentando muchas prácticas corruptas para, digamos, de alguna manera legalizar este tipo de recursos. Entonces, allí hay unas sanciones, digamos, que se implementan en Colombia. Ahí vale la pena decir que desde la aprobación del Estatuto de Corrupción en Colombia en el año 2011, han venido aumentando las sanciones, cosa que muchos pensamos que, digamos, no se sanciona el corrupto. Realmente en los últimos años se han venido introduciendo delitos que antes no eran sancionados y se han venido aumentando y aumentando las sanciones con el pasar de los años. Hay muchas cosas por mejorar todavía. También tenemos un sistema, digamos, judicial que favorece cierto tipo de situaciones, como colaborar con la justicia, el tema de la casa por cárcel, y bueno, ahí hay otro tipo de situaciones que también generan, digamos, unas expectativas en la ciudadanía a que se sancione, digamos, de penas mucho más allá de los 8 años, que es como el promedio de las penas que hoy en día se ponen por este tipo de delitos. Y por otro tipo de situaciones para favorecer, digamos, a la persona que termina contando, digamos, como la situación o el acto, termina delatando todo el acto de corrupción. Entonces, ahí hay unas consecuencias, digamos, también en términos jurídicos, de sanciones, de investigaciones que se están adelantando, pero estas terminan siendo, digamos, investigaciones largas. No todas terminan en una sanción penal, inclusive fiscal, que creo que es uno de los temas también donde hay que avanzar mucho más en el tema, en la recuperación de esos recursos que se pierden, digamos, por temas de corrupción. Y esas consecuencias, digamos, también que se dan por temas privados, ¿no? De la responsabilidad de las personas jurídicas y naturales en el ámbito de privado en términos, digamos, de corrupción y cómo de allí también se sanciona. Es uno de los temas, creo que de los últimos que ha avanzado Colombia en el tema, pero todavía nos falta regularlo mucho más. Nos falta regular el tema, por ejemplo, de beneficiarios reales en las empresas para poder inclusive avanzar en términos de judicialización por corrupción privada. Entonces, ahí hay unas consecuencias en términos de legitimidad, igual como lo comentaba Lina hace un momento, y de afectación, digamos, que en la confianza no solamente institucional, sino ciudadana, y hay, digamos, también unas consecuencias legales que, pues, digamos, han venido mejorando en el tiempo, pero que todavía nos hacen, digamos, todavía nos falta mucho por recorrer en este tema. Vale, gracias, Franci. Y pues ya para cerrar, entonces, tenemos las preguntas del público. La primera dice, entiendo que uno de los elementos esenciales del fraude es el engaño. ¿En la corrupción la acción de ambas partes es consciente o puede existir también engaño? ¿Y a quién iría dirigido tal engaño? Esta pregunta iría dirigida más a Franci. En la corrupción te la vuelvo a leer nuevamente, dice, entendiendo que uno de los elementos esenciales del fraude es el engaño, en la corrupción la acción de ambas partes es consciente o puede existir también engaño, ¿y a quién iría dirigido tal engaño? Yo creo que a diferencia de lo que puede pasar en el fraude, los que están cometiendo el acto de corrupción están siendo conscientes, digamos, de la situación. Pueden haber acciones de omisión, pero la omisión también muchas veces se da por no, digamos, por no delatar la situación. Y eso no quiere decir que no seas consciente de lo que está pasando. Tú sabes, digamos, qué está sucediendo y el guardar silencio o el no tomar acciones frente al tema también te vuelve, digamos, cómplice de esa situación. Entonces, por eso yo al principio decía, en el tema de corrupción siempre hay dos partes. Digamos, en el tema de fraude sí entiendo ahí, digamos, una parte que generalmente está siendo engañada, pero en el tema de corrupción siempre, digamos, aparecen dos partes, que cada una, de pronto una pasiva, la otra más activa, pero las dos están siendo involucradas y son conscientes de la situación que se está presentando. Bueno, esta pregunta va dirigida a las dos.
y quisiera darle la palabra en primer lugar a la doctora Lina. La pregunta dice, ¿el fraude contiene a la corrupción o la corrupción al fraude? Sería muy precipitada decir quién a quién, porque de hecho este es uno de los, digamos, de los dilemas que nos traen hoy, y en la búsqueda de las diferencias, pues podemos ver que, como siempre lo digo, en diferentes escenarios y en reuniones públicas y privadas, pues somos como primos hermanos. Definitivamente hay algo que nos vincula de forma directa y es el provecho o el beneficio que se busca en uno o en otro. Pero es claro, como la respuesta que acaba de dar Franci a una pregunta formulada, y es que la caracterización de la conducta en una y otra son diferentes, ¿sí? En el fraude también podemos encontrar elementos que pueden llegar a tener algún tipo de relevancia en la corrupción, al contrario, pero lo que yo diría, o lo que también digo siempre, es la sombrilla, o realmente el que contiene todo esto, es el beneficio o el provecho ilícito, y en nuestra caracterización, pues claramente es el engaño, ¿sí? El hecho que exista también una víctima, quizás en la corrupción tiene una caracterización diferente, pero yo creería que no es que uno contenga el otro, se puede complementar, se puede dar de manera individual, se puede dar con elementos muy parecidos, y vuelvo y digo, lo que nos vincula es que hay un provecho ilícito y hay una ventaja, un beneficio que se persigue y que claramente nos señala posteriormente dentro de las conductas negativas que nos pueden llegar a traer consecuencias sociales y culturales como las que ya hemos venido mencionando. Pero sería muy apresurado en decir que el uno contiene al otro. Creo que son diferentes y pueden tener escenarios también de acción diferentes. Franci. Sí, ahí estoy de acuerdo porque muchas veces se presentan casos de corrupción que no implican, por ejemplo, fraude. Algunos sí tienen que cometer cierto tipo de actividades fraudulentas para que se lleve a cabo el acto de corrupción. Entonces, para mí son dos situaciones conexas que se pueden presentar al mismo tiempo, puede que no, puede que un gran fraude de tipo financiero, empresarial, o en el ámbito público también pasa, digamos, en temas de carterización y bueno, en otro tipo de situaciones, para ganarse un contrato se cometan acciones corruptas, pero también puede suceder al contrario, ¿no? Entonces, para mí son dos situaciones que están muy conexas. No creo que uno abarque, digamos, el otro. Y las dos situaciones creo que están muy marcadas por el tema ético y por la integridad, digamos, de la persona, ¿sí? Este tipo de situaciones tú puedes estar al frente, digamos, de la situación, puedes tener el ofrecimiento del soborno o puedes tener la oportunidad de cometer un fraude, pero va mucho y va muy ligado a la ética, digamos, de la persona, si acepta o no este tipo de situaciones. Entonces, creo que esos son de esos elementos comunes que tienen este tipo de prácticas, que es importante, digamos, tenerlo en cuenta de cuando uno trabaja ya, digamos, en términos de acciones preventivas. Pero yo no diría que uno contiene el otro, en algunos casos son conexos en cierto tipo de situaciones y no necesariamente se presentan al mismo tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las dos. Realmente tenemos otras 3 preguntas, pero les daremos respuesta a través del correo electrónico, debido a que pues ya nos queda muy poco tiempo para hacer el cierre y cumplir con el tiempo que habíamos determinado para el webinar. Realmente es un tema bastante interesante que tiene muchísimo por abarcar. Aquí está INIF y está el Centro de Gobernanza en lo que los podamos ayudar y apoyar. Les voy a dar un minutico a la doctora Lina y a Franci para que hagan ya su cierre, y le doy la palabra nuevamente a Nadia Rincón, nuestra ejecutiva de comunicaciones, para que ella nos comente sobre unos temas interesantes que tenemos. Entonces, pues le doy la palabra a Franci y a la doctora Lina para que puedan despedirse. Bueno, primero, de nuevo agradecer, Lina, por la invitación para participar de este espacio.
Como Lina les comentaba al inicio, esto hace parte como de esas alianzas que estamos promoviendo tanto de INIF como del Centro de Gobernanza Abierta para generar no solamente espacios como este, sino acciones mucho más articuladas frente a este tipo de flagelos y de situaciones. Muchas veces luchar contra la corrupción, contra el fraude y contra otro tipo de prácticas irregulares y poco éticas requiere, digamos, de un esfuerzo y de una articulación que muchas veces no se da y muchas veces pecamos, digamos, es en eso, ¿sí? Más allá de buscar la sanción y que se meta en la cárcel una persona, muchas veces nos falta articulación entre el sector público, entre el sector privado, en generar acciones mucho más preventivas. Si hiciéramos mucho más en términos de prevención, no terminaríamos y no haríamos investigaciones y estaríamos preocupados si se sancionó, si no se sancionó, o cómo está, digamos, avanzando en términos de investigación. Y creo que allí todos podemos, digamos, hacer varias acciones desde cada organización en la que trabajamos, adoptar acciones preventivas, generar mucho más conocimiento frente a este tema, apropiarnos mucho más del tema y no dejarlo por allá para el discurso de algunos, sino que realmente todos podemos poner de nuestra parte. Así que esto hace parte de esas acciones que venimos promoviendo con INIF y con otro tipo de organizaciones. Los invitamos a que conozcan el Centro de Gobernanza Abierta. Ya ahí más adelante les van a compartir nuestras redes sociales y el sitio para que lo puedan conocer mucho más, y esperamos que tengamos otro tipo de espacios con INIF para ahondar mucho más en este tema. Muchas gracias, Lina. Bueno, a todo el público, muchas gracias por la atención, por el tiempo, a Franci y al Centro de Gobernanza Abierta. Realmente muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora y aclararnos todas las dudas y darnos todo el panorama que desde la corrupción todos debemos conocer. Como siempre lo he dicho, este es un tema de grande polémica porque, pues bueno, nos terminan a nosotros muchas veces preguntando de corrupción y a ustedes seguramente de fraude. Y como ya lo hemos dejado claro, tenemos diferencias grandes a pesar de que nos complementamos, y para mí es un honor y un privilegio contar con una institución, con una entidad como el Centro de Gobernanza Abierta que nos va a permitir formarnos en todo el tema de corrupción de la manera adecuada y no especular o de pronto acuñar términos o conceptos de pronto inadecuados, seguramente buscando señalar algún tipo de conducta irregular. Y adicional, pues todo este acompañamiento y toda esta experticia que ustedes tienen para diagnosticar y acompañar a todas las organizaciones, incluida INIF, en este camino de descubrir y conocer el tema de la corrupción profundamente y enrutarlo de la manera adecuada. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, mucho éxito y, por supuesto, conoceremos todo lo que el Centro de Gobernanza tiene para ofrecernos en sus diferentes canales de comunicación, y esperamos tener un espacio nuevamente con ustedes mucho más amplio, igual que como lo tenemos en nuestras capacitaciones. El tema de corrupción está a cargo de ustedes y pues seguiremos aprendiendo de esto que va teniendo nuevos espectros con todo lo que nos está sucediendo este año. Muchísimas gracias. Gracias. Nadia, ¿tienes el micrófono apagado? Bueno, lamentamos un momento que nuestra compañera se quedó sin el audio, pero ya nuevamente le doy la palabra a Nadia para que podamos conocer sobre el tema tan interesante que ella nos va a hablar. Nadia, te doy la palabra nuevamente. Gracias, Jessy, qué pena con ustedes, fallas técnicas. Quería agradecerles a Lina y a Franci por todo el conocimiento que nos compartieron hoy, y también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que este webinar haya superado todas sus expectativas. Adicional, pues queremos que sigan complementando conocimiento y queremos invitarlos a participar en nuestra tertulia antifraude. Este es un evento que vamos a realizar el 28 de octubre por el chat. Les vamos a enviar
el link de inscripción para que por favor nos acompañen en este evento. Vamos a tener 3 invitados especiales donde van a ahondar sobre el fraude, la corrupción y cómo ha sido en este tiempo de COVID-19. Y adicional, pues invitarlos a que sigan en contacto con nosotros. Para eso los invitamos a revisar nuestra página web www.inif.com.co y nuestras redes sociales. Nos encuentran como INIF Social. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un próximo evento. Gracias, hasta pronto.